Bueno, hoy vamos a hablar del tejido conjuntivo, que es un tejido poco especializado como el tejido epitelial. Antes vamos a hacer una comparación entre ambos tejidos. Y tenemos entonces que existen solo dos variedades de tejido epitelial, el de revestimiento y glandular. Mientras que en el tejido conjuntivo encontramos una gran variedad que, como veremos más adelante, depende de sus componentes. El tejido epitelial tiene un solo tipo de células, mientras que el conjuntivo tiene numerosas células. Las células del tejido epitelial están unidas muy juntas unas a otras con muy poco o escasa cantidad de sustancia extracelular, mientras que el tejido conjuntivo se caracteriza porque sus numerosas células están separadas unas de otras con abundante material extracelular. Este material está sintetizado por las mismas células. Debido a que existe una gran variedad de tejido conjuntivo, vamos a tomar al tejido conjuntivo propiamente dicho como ejemplo, por tener todas las características del tejido conjuntivo en su composición. Y a continuación vamos a describir entonces cómo es la constitución del tejido conjuntivo. Está constituido por una parte celular y una matriz extracelular. Esta matriz extracelular tiene un componente de fibras y un componente de sustancia fundamental. Las funciones principales de este tejido conjuntivo son el sostén. Ejemplo, sostiene al tejido epitelial que habíamos visto en la clase anterior. También interviene en la nutrición, porque habíamos visto que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos propios. Entonces, el tejido conjuntivo le sirve para la nutrición y para la oxigenación de los tejidos que no tienen vascularización propia. Se clasifican según el componente celular y extracelular. Entonces vamos a tener que el tejido conjuntivo laxo se llama así porque sus componentes celular y extracelular son equivalentes, es decir, están en la misma proporción. El tejido conjuntivo denso se lo llama así porque tiene mayor cantidad de fibras, y al tejido adiposo lo caracteriza el hecho de que tiene mayor cantidad de células. Entonces, los componentes del tejido conjuntivo son las células y la matriz extracelular, ambos bañados por un líquido o plasma intersticial. Los componentes del tejido conjuntivo son las células y la matriz extracelular. Las células tenemos células madres, que son las que dan origen a las otras células del tejido conjuntivo, como los fibroblastos. Tenemos fibras y tenemos material extracelular que están constituidos por fibras, que se los llama fibras porque son estructuras que tienen una forma definida al observarlo en el microscopio. Y sustancia fundamental amorfa porque no presenta una estructura visible al microscopio óptico. Existe un líquido o plasma intersticial que baña a estas dos estructuras. Bueno, dentro de las células del tejido conjuntivo tenemos algunas que se denominan fijas, como son los fibroblastos, que son las células que se van a encargar de secretar la matriz extracelular. Las mesenquimatosas, que son las células que van a dar origen a los fibroblastos, a los adipocitos y a otras células del tejido conjuntivo. Las reticulares, y libres a células que solamente aparecen en el tejido conjuntivo ocasionalmente, como podría ser, por ejemplo, los procesos inflamatorios. Por eso se les conoce como células inflamatorias.
Y ahí tenemos a los monocitos, a los macrófagos, plasmocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, células cebadas o mastocitos. Las células principales del tejido conjuntivo dijimos que son los fibroblastos. La célula joven que se encuentra en el durante la formación del tejido conjuntivo en la etapa embrionaria. Es una célula con intensa actividad de síntesis y tiene prolongaciones citoplasmáticas. Núcleo claro, grande, ovalado, con cromatina fina y nucleolo evidente. Citoplasma rico en organelas como retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi. Entonces eso está indicando de que es una célula secretora y secreta entonces las sustancias extracelular como serían, por ejemplo, las fibras y la sustancia fundamental amorfa. Después del nacimiento, estos fibroblastos dejan de secretar tejido conjuntivo y son reemplazados por el fibrocito, que sería entonces la célula del tejido conjuntivo maduro, que ya no tiene capacidad de secreción, por eso su tamaño es menor, tiene menos prolongaciones, tiene núcleo menor y más oscuro, tiene un citoplasma acidófilo y sus organelas ya están poco desarrolladas. Acá vemos la imagen, entonces a la izquierda tenemos al fibroblasto, una célula grande con múltiples prolongaciones. Vemos entonces abundantes organelas que están alrededor del núcleo. El nucleolo es bien evidente. Mientras que a la derecha tenemos al fibrocito, que ya es una célula con una sola prolongación, es alargadita, su núcleo es alargadito y vemos que es pobre en organelas. Cuando observamos con el microscopio óptico un tejido conjuntivo, vamos a ver entonces un fondo rosado de aspecto ondulado con unos núcleos ovaladitos que son entonces, estos núcleos ovaladitos son los fibrocitos. Las células mesenquimales, o que las llamábamos también células madres, son las células embrionarias que dan origen a las células del tejido conjuntivo, o sea, los fibroblastos, adipoblastos, o sea, que son las que dan origen a los otros tipos celulares del tejido conjuntivo. Otras células llamadas libres, y que como les había dicho, aparecen solamente ocasionalmente en situaciones especiales, como sería el proceso inflamatorio, le tenemos a los macrófagos, o también llamados histiocitos. Son móviles y con capacidad de fagocitosis. Ustedes saben que fagocitar es incluir dentro de su citoplasma sustancias extrañas del organismo y destruirlo. Sirven entonces para mantener el tejido, sirve como defensa contra la penetración de bacterias dentro del organismo, colabora en el sistema inmunitario para la defensa y pueden transformarse en algunos casos cuando no pueden solas, se acumulan y se convierten en células gigantes multinucleadas para cumplir la función entonces de fagocitar una bacteria o una sustancia extraña que pueda ser destruida, porque ya son células que tienen ya mayor poder de destrucción. Acá vemos la imagen, observamos la imagen, esto es un corte del pulmón, donde vemos estas cavidades son los alvéolos, donde se encuentra el aire del pulmón. Y señalando, una flecha está señalando un macrófago. Al macrófago se lo puede observar al microscopio porque casi siempre tiene alguna sustancia en su citoplasma que le da una coloración a la célula y le hace visible al microscopio. Y acá vemos una célula gigante multinucleada, donde sería la fusión entonces de muchos macrófagos, y vemos en la periferia numerosos núcleos.
Otras células son las células cebada o mastocitos. Tienen numerosos gránulos basófilos en su citoplasma. Secretan dos sustancias llamadas heparina, que interviene en la coagulación de la sangre, o sea, evita la coagulación de la sangre, y la histamina, que interviene en los procesos alérgicos. Tienen en su superficie lo que se llama la inmunoglobulina E y provocan reacciones alérgicas, o sea, interviene entonces en los procesos alérgicos. Acá vemos, por ejemplo, la imagen de un mastocito visto por microscopía electrónica, donde vemos que prácticamente la célula está reemplazada por abundantes gránulos, y en el centro prácticamente no se puede distinguir el núcleo porque está tapado prácticamente por los gránulos. Otras células son los plasmocitos, que derivan del linfocito B. Producen anticuerpos, o sea, inmunoglobulina, que interviene en la inmunidad de nuestro cuerpo. En la imagen se observan entonces los plasmocitos con citoplasma ovalado, y la flechita está señalando el núcleo. No está en el centro de la célula, está orientado hacia la periferia. Y en esta otra imagen de microscopía electrónica, los plasmocitos entonces se ven con unos núcleos grandes que simulan rueda de carro. Y esa es la característica entonces de los plasmocitos. Células ovaladas, excéntricas, con núcleo en rueda de carro. Las otras células inflamatorias que tenemos son los linfocitos, que solamente se observan al microscopio óptico como sus núcleos redonditos y oscuros, intensamente basófilos. A la derecha tenemos una imagen de los eosinófilos, que tienen que son células redondas y binucleadas, o sea que tienen dos núcleos y tienen un citoplasma rosado lleno de granulaciones. Otras células que se encuentran también formando, pueden formar agrupaciones en el tejido conjuntivo, son los adipocitos, que son células del tejido adiposo. Cuando estos se encuentran abundantemente, pueden constituir el tejido adiposo, que podamos estudiar más adelante. Bueno, la otra sustancia que tenemos que se encuentra en el tejido conjuntivo, dijimos que era la matriz extracelular secretada por los fibroblastos. Acá tenemos en primer lugar la sustancia fundamental amorfa, que es incolora, es viscosa, muy hidratada, transparente, homogénea. Se conserva mal con los fijadores, por eso cuando le fijamos con el formol a veces hace que desaparezcan y no se vea al microscopio. Rellena los espacios entre las células y las fibras y es una barrera para la penetración de partículas extrañas dentro del cuerpo. Está formado por dos componentes, los proteoglucanos, que son proteínas y glúcidos. Dentro de estos se encuentran los glucosaminoglucanos, y los principales son el ácido hialurónico, la condroitina, dermatansulfato, condroitin 4 sulfato o condroitin 6 sulfato, y las otras llamadas glucoproteínas estructurales, que sirven para unir la matriz a las células. Y son proteínas, y sus componentes son proteínas y glúcidos, pero con predominio de la parte proteica. Los proteoglucanos entonces son compuestos por muchos tipos de cadenas de polisacáridos unidos a proteínas a través de enlace covalente. Y a estos se los conoce también como glucosaminoglucanos. Entre ellos entonces mencionamos al hialurano, queratansulfato, condroitinsulfato, paransulfato y dermatansulfato. Y las glucoproteínas de adhesión, que dijimos, se llama así porque sirven para unir la célula con la matriz extracelular. Y las principales son la fibronectina. Su nombre siempre proviene de, por ejemplo, en este caso, fibronectina, porque es secretado por los fibroblastos. Laminina, porque es un componente de la membrana basal.
Acá voy a darles unas características del tejido conjuntivo propiamente dicho. El tejido conjuntivo laxo, que como dijimos íbamos a utilizar como ejemplo de tejido conjuntivo propiamente dicho porque tiene todos los componentes de la celular y de la matriz extracelular en forma equivalente. La distribución del tejido conjuntivo laxo es muy amplia en el cuerpo y le sirve de sostén al epitelio. También sirve, porque como es muy vascularizado, sirve también para la nutrición y oxigenación de otros órganos o de otros tejidos, como son, por ejemplo, el tejido muscular y también el tejido nervioso, también los huesos. La característica del tejido conjuntivo laxo es que es un tejido blando, elástico, muy vascularizado, por eso se encuentra cerca de los tejidos que no tienen irrigación propia. Es un tejido poco resistente, por lo que a veces se fusiona al tejido conjuntivo denso que se encuentra por debajo para darle más resistencia. El tejido conjuntivo laxo, ustedes pueden ver, si ustedes cortan un pedazo de carne, ven que tienen unas fibritas muy delgaditas que con el dedo pueden sacar. Esas fibritas delgaditas y que no le hacen resistencia. Al sacarle, ese es el tejido conjuntivo laxo. En ella se encuentran los tres tipos de fibras: la fibra colágena, elástica y reticular, y sustancia fundamental amorfa, que es, como dijimos, un material que interviene en el transporte de elementos nutritivos y oxígeno. Esta es una imagen de tejido conjuntivo denso, donde vemos entonces sus características, que son abundancia en fibras y que le da la característica de ser mucho más resistente que las del tejido conjuntivo laxo. Está formado por dos tipos de fibras, que son las fibras colágenas y ocasionalmente puede tener elastina. No es muy vascularizado como el tejido laxo. Y tienen dos tipos. A uno que le vamos a llamar modelado, porque las fibras están dispuestas ordenadamente, y no modelado porque las fibras tienen diferentes orientaciones. En el modelado, las fibras colágenas se disponen en un mismo plano y dirección. Soportan gran fuerza cuando nosotros queremos traccionarlos en el plano de la dirección de las fibras. No se alargan porque tienen poca elasticidad. Se encuentran en los tendones, en los ligamentos que unen el músculo al hueso. Sus células son los fibrocitos y están localizados entre los haces de las fibras paralelas. Como vimos en las imágenes, entonces todo lo que tiene aspecto ondulado son entonces las fibras y los núcleos que están dispuestos todos paralelamente y ordenadamente. El no modelado, las fibras se hallan principalmente en un mismo plano, pero en varias direcciones, como el caso, por ejemplo, de la aponeurosis y las vainas tendinosas. O pueden estar también en direcciones y planos diversos, o sea, tener diferente orientación, como es el caso, por ejemplo, del tejido conjuntivo que está debajo del tejido conjuntivo laxo en la piel. Bueno, y por último, el líquido intersticial que dijimos baña a los dos anteriores, que tiene su composición es semejante al plasma, contiene proteína plasmática de bajo peso molecular y atraviesan las paredes de los capilares utilizando la presión de la sangre. Bueno, ahora vamos